Mario Vargas Llosa es el último de los autores que hemos llamado clásicos del liberalismo que vamos a estudiar. A diferencia de los anteriores, está vivo y coleando y esperamos que siga vivo y coleando y representando las ideas de la libertad durante muchísimo tiempo más. Y sobre Mario Vargas Llosa, además que es un amigo muy apreciado, quiero hablar tanto de su biografía, cómo va desarrollándose, cómo va pasando por distintas etapas, y después vamos a concentrarnos sobre todo en sus ideas, en su forma de ser liberal. Ya que se puede ser liberal de muchas formas, Mario Vargas Llosa tiene una forma muy específica que vamos a estudiar. Este tipo de... La charla que voy a dar hoy día tiene que ver con un libro que yo escribí hace unos 4 años ya, que se llama Pasión por la Libertad, el liberalismo integral de Mario Vargas Llosa. Está editado en España por Gota a Gota, que es la editorial de la Fundación FAES. Parte del libro lo he puesto como bibliografía de este curso. Por lo tanto, van a ustedes a ver los enlaces para poder leer al menos algunos capítulos de este libro, aquellos que se refieren fundamentalmente a la forma de Mario Vargas Llosa de ser liberal. Pero comencemos un poco con las notas biográficas. Mario Vargas Llosa nació hace un poco más de 78 años en Perú, en Arequipa, en 1936. Su vida va a estar marcada por una serie de hechos muy tempranos. No voy a referirme a todos porque sería una clase interminable, pero sí me quiero detener en un hecho que el mismo Mario Vargas Llosa ha subrayado muchas veces, por escrito o en sus entrevistas, y es el encuentro con su padre. Durante los primeros años de vida, hasta los 10 años, Mario Vargas Llosa pensó que su padre había muerto. Sus padres se habían separado cuando él era muy pequeño, no se dio cuenta de ello. Y para suavizar o ocultar la separación o por algún motivo que no conozco, a Mario Vargas Llosa se le ocultó este hecho y él creció con la impresión de que su padre había muerto. Cuando cumple 10 años, un poquito más, la madre, que se había reconciliado con el padre, le cuenta que su padre está vivo, que existe. Y no solo que existe, sino que va a volver a estar presente en la vida familiar. Esto para Mario fue una cosa extraordinaria. Él dice que esto es lo que lo llevaría al día en su vida, que él define como el más importante de toda su vida. Sin duda uno de los más complejos y finalmente dramáticos también, que es el encuentro con este padre que no ha conocido, y que tiene una forma de conducta extraordinariamente autoritaria, violenta incluso, le pegaba a la madre, castigaba a Mario Vargas Llosa de una manera extraordinariamente humillante. Él ha relatado con detalle incluso en un libro que se llama El pez en el agua, donde también relata sus aventuras políticas, a las cuales ya volveremos. Él ha relatado este terror cuando veía llegar al padre, como él dice, con la venita hinchada en la frente, lo que significaba que venía hirviendo por dentro y que iba a haber violencia en su hogar. Y cuando lo golpeaba al punto de que Mario, ese niño de 11 o 12 años, le pedía perdón, se arrodillaba, trataba de alguna manera disminuir el castigo físico. Y él cuenta cómo después, en las noches, lloraba imparablemente, no tanto porque lo hubiesen golpeado, sino por la humillación a la que se había sometido al pedirle a este poder brutal
que no lo golpeara más. Esa humillación es la que más le dolía. Mario Vargas Llosa dice que de este encuentro desafortunado, pero también afortunado, en un cierto sentido, surgen el escritor que él va a ser. En gran parte escribir es su forma de sobrevivir, de luchar, especialmente porque el padre, esto de escribir, especialmente poesía, que es lo que Mario ya había comenzado a escribir en este tiempo, lo veía como una actividad absolutamente no solo poco productiva, sino incluso poco viril. Un hombre no se dedica a escribir poesías y cosas así. Mario resiste escribiendo. Pero yo creo que hay una cosa todavía más importante. Si algo define a Mario Vargas Llosa y su liberalismo, es la rebeldía contra el poder, el autoritarismo, la violencia, el poder ilegítimo, no el poder legal, civilizado, sino que ese poder que violenta a las personas, que vulnera la integridad de las personas. Mario Vargas Llosa es un rebelde desde esos tiempos y hasta ahora. Por eso que él está muy cercano a un gran escritor francés al cual volveremos más adelante, que se llama Albert Camus, que escribió justamente una obra extraordinaria que se llama El hombre rebelde, donde él plantea que el predicamento fundamental del pensamiento liberal, aunque Camus no se expresa en esos términos, yo diría del pensamiento civilizado, es la rebeldía, la oposición a todo aquello que humilla, que rebaja al ser humano, es el decir no al atropello, a la pobreza también, que es un tremendo atropello. Y esto diferencia radicalmente al rebelde del revolucionario. El revolucionario es el que tiene una utopía en la mente, que va a realizar, va a cambiar el mundo, va a inventar ese mundo perfecto y el hombre nuevo. El rebelde es el que se rebela contra las inequidades, las injusticias, la violencia que hoy existe. En ello fija su actividad fundamental. No quiere realizar utopías y sueños y quimeras, no, pero no acepta. Y su predicamento es no aceptar ninguna violación de nuestros derechos fundamentales. Por eso el rebelde se opone al comunismo, al islamismo, a la brutalidad común y corriente de los gobiernos también, a toda brutalidad. No concilia con ningún poder, ni está dispuesto a que a nombre de la historia o del progreso o de cualquier fin se justifique la conculcación de estos valores fundamentales. Esa es la esencia del pensamiento de Vargas Llosa. Es un liberal que no es un liberal económico, es un rebelde. Es un rebelde que lucha contra toda injusticia, contra toda inequidad. Y ese es el predicamento que a él lo ha llevado, por ejemplo, a decirle un no rotundo a toda dictadura, a todo autoritarismo, aunque aplique políticas llamadas liberales o de libre mercado. Para él, esa no es la cuestión. Su liberalismo es profundamente ético y tiene que ver con la integridad del ser humano. Y esto es muy importante porque quien no entiende eso no va a entender en absoluto ni las tomas de posesión ni la forma de ser liberal de Mario Vargas Llosa. Bueno, esta vivencia tan personal, tan particular, se va a asociar con una vivencia colectiva del pueblo peruano, tan común en América Latina, que es el vivir bajo regímenes autoritarios y dictaduras. Es decir, el padre magnificado al tirano, al caudillo, en fin, aquel que cree que puede golpear a su pueblo como el padre golpea al niño y, en fin, que repite esa conculcación de los valores fundamentales, de los derechos fundamentales a nivel de toda una sociedad. Y en ese sentido, la dictadura de Odría, lo que se llama el Ochenio, los 8 años de gobierno de Odría en Perú, de 1948 a 1956, son muy, muy importantes. Forman además una imagen del Perú, una imagen de un país
frustrado, triste, aplastado, mediocre. Ese aire que se respira en muchas novelas, no menos las iniciales de Mario Vargas Llosa. La ciudad de los perros, Conversación en la catedral, la pregunta de Conversación en la catedral: ¿cuándo se jodió el Perú, Zabalita? ¿Qué nos pasó? ¿Por qué estamos en esto? Ese va a ser el ambiente donde el joven Mario Vargas Llosa va creciendo. Y también marca, por supuesto, su rechazo al autoritarismo. En ese momento también Mario Vargas Llosa va a tener su primer encuentro y entusiasmo por las ideas comunistas. Se va a integrar incluso durante un corto periodo a lo que era el Partido Comunista Peruano en ese momento, que había adoptado un nombre Cahuide. Cahuide es un inca, un jefe inca muy importante que muere resistiendo a los españoles y que había adoptado el Partido Comunista cuando estaba prohibido en el Perú. Vargas Llosa milita un tiempo, después abandona el partido y entra a una formación de carácter demócrata cristiano, pero tiene sus primeros acercamientos, y muy importantes acercamientos, a lo que es la política de corte revolucionario, que Mario Vargas Llosa conoce muy bien. Si ustedes leen, por ejemplo, la historia de Maita, se van a dar cuenta del profundísimo conocimiento que tiene en los detalles del pensamiento marxista, revolucionario. En el caso de Maita, un grupito de orientación trotskista, que son, bueno, uno de esos muchos laberintos que tiene el marxismo. Él tiene un conocimiento muy directo, vivió ese espíritu del militante revolucionario y lo retrata por eso mismo en muchas de sus obras. Bien, esto que estoy hablando de los años 50 va a tener un punto muy importante de radicalización, podríamos decir, a partir de la Revolución Cubana. En 1959, en enero, 1 de enero, entran los Castro, Che Guevara y sus revolucionarios barbudos a La Habana, cae la dictadura y se produce este hecho que va a conmocionar a toda América Latina. Fue una ola de entusiasmo, de libertad, de esperanza. Y ya Vargas Llosa, incluso antes de que Fidel Castro llegase al poder, había manifestado su entusiasmo, su adhesión por estos jóvenes que resistían en la Sierra Maestra y en las ciudades de Cuba al régimen de Batista. Y esto transforma a Mario Vargas Llosa en un entusiasta de la Revolución Cubana. Visita la isla, es premiado, se transforma en uno de aquellos muchos intelectuales latinoamericanos, grandes escritores, muchos de ellos, que van a formar esa corte intelectual, artística, que exhibe el castrismo de los primeros años. Todo parece funcionar bien. Los intelectuales, los artistas, el dictador. Pero un dictador que es visto por estos jóvenes intelectuales, artistas, como el portador de una nueva revolución que va a lograr unir libertad y progreso social. Es como si hubiesen descubierto una nueva forma de ser comunistas. Ya se va a mostrar que no hay nuevas formas de ser comunistas, sino que todas terminan en la vieja forma de ser comunista, que es una sociedad totalitaria. Pero Mario vive profundamente su admiración, su pasión, por lo menos durante unos 5 o 6 años. Y un poco más también podríamos decir. Sin embargo, ya a mediados de los 60, como él dice por allí en alguna entrevista, a su pesar, él no quería verle defectos a este sol naciente que nos iluminaba. Empiezan a llegar las noticias de las persecuciones castristas a los disidentes, a los homosexuales, cosas absolutamente impensables desde el punto de vista de la utopía. Y Mario, como tantos otros, resiste, no quiere saber, pero se van multiplicando las señales de alerta.
Y uno de los elementos más decisivos allí es cuando la Unión Soviética invade Checoslovaquia el año 68 y aplasta de la manera más brutal aquello que se conoció como la Primavera de Praga. Un intento de construir un socialismo con rostro humano, como dijo Dubček, su gran líder, y la respuesta comunista es los tanques del Pacto de Varsovia. Esto creó una expectación enorme que yo recuerdo, aunque yo tenía 18 años en ese tiempo. ¿Qué va a decir Fidel? ¿Cómo va a relacionarse con esta brutalidad evidente que se estaba cometiendo? Contra socialistas, y Dubček no es un liberal, no es nada, sino que es un socialista que quería un socialismo humano. Más democracia, más respeto a los derechos del individuo. Fidel apoya, en un discurso muy famoso, la invasión. Eso lleva a Mario Vargas Llosa ya a una posición de confrontación. Todavía no de ruptura, de confrontación. Escribe un famoso artículo en una revista peruana que se llama, o es una entrevista, la verdad es que no recuerdo exactamente ahora, pero en todo caso el título que recibe es El socialismo de los tanques, donde él, por supuesto, se distancia de todo este tipo de socialismo, de brutalidad, critica, por supuesto, la posición adoptada por Castro. Esta no es la primera manifestación de distanciamiento, habían algunas ya. Él ya a mediados de los 60 critica fuertemente la persecución soviética de los disidentes que se producía constantemente. Tiene un artículo muy interesante donde dice, señores gobernantes, dictadores o lo que sean, la literatura no puede existir si no es rebelde. Por lo tanto, somos rebeldes. Y él incluso dice, la literatura es una especie de insurrección permanente contra esa realidad que aplasta al ser humano. Cuando yo lo leí me recordó mucho la idea de la revolución permanente de Trotsky, pero aquí tenemos la rebelión permanente, que es la vida de Mario Vargas Llosa, siempre rebelde a ese tipo de poderes. La ruptura con el castrismo se consolida definitivamente el año 71, cuando se somete a dos poetas cubanos, a una vejación increíble, una especie de juicio espectáculo que recordaba directamente los juicios de espectáculos del estalinismo, donde después de pasar una temporada en la cárcel, estos poetas hacen una autocrítica. El famoso mecanismo de ponerte en la prisión, debilitarte y al final exhibirte públicamente. Y en un acto que se hace en La Habana, en el local de la Asociación de Escritores, estos dos poetas, una pareja, hacen autocrítica. Por supuesto que esto es ya la gota que colma cualquier vaso de gente decente. Y con ello quiero marcar una diferencia, que la mayoría de los intelectuales latinoamericanos, de los escritores latinoamericanos, de los artistas latinoamericanos, se comportaron indecentemente y han seguido haciéndolo, porque no reaccionaron, porque se callaron y porque se siguen callando. Y siguieron abrazando al tirano, siguieron dándole besitos y etcétera. Tal como algunos presidentes que se dicen que son respetuosos de derechos humanos, como nuestra presidenta Bachelet, y van a Cuba y besan al tirano, etcétera. Bochornoso. Vargas Llosa ya no estaba para un bochorno semejante y escribe una carta dirigida a una importante intelectual cubana castrista, directora de institutos culturales y revistas, que firman unos 60 intelectuales de fama mundial.
Jean-Paul Sartre, Pier Paolo Pasolini, Susan Sontag, en fin, está las estrellas del firmamento cultural de entonces. La carta la redacta Mario Vargas Llosa. Y llama al pan, pan, y al vino, vino, y al dictador, dictador, y al insoportable, insoportable, y a los procesos, espectáculo, mentiras organizadas, vejatorias, y rompe definitivamente. Ahí ocurre algo muy interesante. La tribu progresista, desde socialistas, comunistas, a los escritores tipo, en fin, el recién fallecido García Márquez, todos declaran a Vargas Llosa al unísono como un enemigo mortal, la bestia negra de la izquierda progre, del progresismo latinoamericano. Artista, famoso, célebre, ya muy, muy célebre, sensible como todo artista, que dice que en Cuba hay una dictadura totalitaria, inadmisible. Este es un momento espectacular de la vida de Mario Vargas Llosa. Se separa de la tribu a la cual perteneció, de esa tribu que se cree la que está redimiendo al mundo, haciendo la revolución, inventando al hombre nuevo, pero que está creando una realidad brutal. Y esa tribu no perdona. Ninguna secta perdona al que la deja, menos aún al que la critica. Por eso que Vargas Llosa, desde ese momento hasta hoy día, será una espina clavada en el pie del totalitarismo latinoamericano. Y no se perdona y no lo van a perdonar. Y eso realmente merece un aplauso. Ojalá que nunca lo perdonen, porque significará que Mario Vargas Llosa seguirá siendo el rebelde que denuncia todos los regímenes que aplastan al individuo. También a Pinochet y también a cualquiera. Y una de las obras más extraordinarias de Mario Vargas Llosa, La fiesta del chivo, dedicada a retratar una de esas dictaduras centroamericanas espantosas. O el famoso libro sobre el sueño del Celta, dedicada a retratar, desnudar el brutal colonialismo europeo de fines del siglo XIX. Eso es Mario Vargas Llosa. Y al hacerlo con la Revolución Cubana se ganó, por supuesto, el odio de quienes estaban dispuestos a defenderla, como también estuvieron en su época dispuestos a defender al estalinismo. Nuestro Neruda, por ejemplo. Pero es que leer los poemas que le dedicó a Stalin, ¿no?, son realmente penosos. Sin embargo, por razones difícilmente entendibles, se perdonan esas cosas, se dejan pasar. Sin embargo, cuando un poeta dice algo, que no debiera decirlo, por supuesto, de un dictador de derecha, el pecado es mortal, definitivo y absoluto, y universal. Yo creo que esa vara de medir es importante que la tengamos justa y que todos pasen por el mismo aro. Eso es muy importante, pero es un detalle en este contexto. De ahí en adelante, Mario Vargas Llosa va a ser el liberal que conocemos. Por otra parte, ya había avanzado en su carrera literaria muchísimo. Como yo dije, ya era una celebridad. Y por eso tan importante su crítica. En 1962 había saltado a la fama literaria, con una novela que hace poco cumplió 50 años de vida, La ciudad y los perros. La premiada con el premio Planeta, justamente el año 1962. No es lo primero que Mario escribe. Hay una colección de cuentos, por ejemplo, muy temprana. Entre ellos un cuento que le permitió llegar a Europa por primera vez. Excelente esa recopilación de cuentos. Creo que lleva el título Los Jefes, puedo equivocarme. Magníficos cuentos. La verdad es que me dejaron, cuando los leí, muy, muy impresionado de ese talento literario extraordinario que estaba surgiendo allí. Con uno de esos cuentos se ganó justamente un viaje a España, que es la primera vez que lo lleva a Europa. Después vivirá largo tiempo en Europa. Y los años 60 serán de gran producción literaria y ya alcanza completamente la consagración literaria. Es decir,
Ya en ese momento nadie discute que Mario Vargas Llosa es uno de los mayores, de los grandes del boom literario latinoamericano. Por tanto, este gran autor ya consagrado se aleja de la utopía y comienza ese camino que todos aquellos que hemos compartido ese tipo de ideas conocemos. El sentimiento de soledad. Dejar la tribu no es fácil, especialmente cuando uno no quiere reemplazarla por otra tribu, por otra secta. Cuando uno quiere mantener la mente abierta y ya salir definitivamente de la experiencia del dogma, de la creencia absoluta. Es un sentimiento de orfandad, de pérdida. Un gran autor checo que se llama Milan Kundera escribió sobre ello un libro que a mí me impactó mucho, que se llama La terrible levedad del ser, o algo parecido. Yo a veces leo las cosas en sueco y después no sé cómo se llaman en la traducción en español, o en inglés a veces, y donde él relata allí el embrujo, el encanto de pertenecer al círculo de los que van a liberar la humanidad, ¿ah? Esa secta de los elegidos. Y él dice, y un día me salí del círculo, o me expulsaron del círculo. Y desde ese momento viajo, como un meteorito perdido en el universo, con toda la soledad, con todo eso de ir ya sin ese destino claro, fijo que te daba la creencia, por ejemplo, en el marxismo revolucionario. Esa experiencia yo creo que la hemos vivido todos. Lo que hemos vivido profundamente, la creencia revolucionaria, la pertenencia al grupo de los elegidos que van a salvar al mundo y que un día la dejan e inician el camino hacia ideas, por ejemplo, liberales. Y Mario Vargas Llosa va a ir produciendo una cantidad de obras y especialmente de artículos. Ya desde los años 60 produce una cantidad de artículos extraordinarias. Cada 2 semanas ha escrito en el diario El País de Madrid una columna que se llama Piedra de Toque, donde va analizando una cantidad extraordinaria de temas. Están recopilados en algunas obras. Contra Viento y Marea se llama, creo que ahora son 2 o 3 tomos, 3 tomos seguramente, y va contando de todo esto. Escribe además algunas obras. Bueno, ya vendrá la historia de Maita, por supuesto, pero en los años 80, 1983 creo, una de las grandes obras de Mario Vargas Llosa, que se llama La guerra del fin del mundo, donde justamente relata el drama del pensamiento utópico, mesiánico, en el escenario del noreste de Brasil. Es un libro extraordinario sobre la utopía y las desgracias de la utopía. La violencia que se puede generar, en fin, y todo eso. La guerra del fin del mundo, notable novela, que está reflejando justamente este Mario Vargas Llosa que va dejando atrás el pensamiento utópico, mesiánico, y tratando de entenderlo también y tomando posiciones distintas. El liberal Mario Vargas Llosa va a fines de los años 80 a tener una aventura política muy especial. Estando en Perú, donde él nunca ha dejado de estar, si bien no está por largas temporadas. Mario Vargas Llosa ha definido de manera extraordinaria su relación con Perú, diciéndole que sí, él es un cosmopolita, pero Perú lo molesta más, lo enfada más, como él dice, me friega más, no puedo sacármelo de encima, para bien y para mal, más para mal, dice él, pero en fin, ahí está. Siento algo especial por ese país y ya, es algo irrompible. Hombre que ha vivido en todas partes prácticamente, se ha sentido muy bien en España o en Inglaterra o en París. El año 87, estando allí, ve que hay un movimiento político de parte del gobierno que va tendiendo a la estatalización, hacia la idea de estatalizar los bancos, o sea, un proyecto socialista en serio, que a su juicio va a afectar las libertades fundamentales. Y se transforma, a partir de la resistencia a estos proyectos de estatalizar la banca y mucho más, en un líder de la oposición peruana. Y después de un tiempo, en candidato a presidente de la República en Perú. Son 3 años, del 87, mediados del 87 a mediados del 90, donde Mario está absolutamente
envuelto en una vorágine política, de líder de una oposición, crea un movimiento, el Movimiento Libertad, es candidato a presidente, derrotado. Derrotado por un desconocido que surge de la nada y que se llama Fujimori, que después se transformará en dictador desde el año 92 en adelante. Este momento es importante porque el hombre de las letras, que ve la política un poco desde lejos, se mete, como él dice, en la candela, se mete en la mugre, se mete en la fabricación de la salchicha, como diría Bismarck, en el teje-maneje político, que él sabe, teóricamente, que es como es, sucio, bajo y lleno de intereses pequeños, y que se confirmará completamente cuando él está en la política. Sin embargo, y esto es muy interesante, eso nos lleva a que él desprecie la política. Es un mal necesario. Si no hay partidos políticos ni políticos, no hay democracia. Por lo tanto, es insustituible. Y Mario Vargas Llosa es extraordinariamente claro de que hay que desconfiar de toda persona que hable mal de la política o de los partidos totalmente, diciendo hay que terminar con los partidos o cosas por el estilo. Son personas antidemocráticas, porque no tenemos otra forma de gestionar la democracia. Por lo tanto, su visión es crítica, realista y también de participación. Ahora le he dicho también que este fue el mayor error de su vida. Meterse en cosas para las cuales no tenía talento. Talento en política significa, y él mismo lo ha dicho, un ansia visceral de poder. El poder sobre todo es la esencia del animal político. Y Vargas Llosa no es un animal político, por suerte, pero se metió en la política, asumió esa responsabilidad. Ahora, ¿qué hace un Vargas Llosa metido en política? Bueno, como Vargas Llosa es extraordinariamente decente, porque eso es lo más importante, el rebelde y el decente, no va a hacer política, como los políticos acostumbran a hacer. O sea, no va a mentir, no va a adornar las cosas, no va a contar cuentos, no. Va a decir, como si fuera un seminario, esto voy a hacer y esto va a pasar. Y estos sueldos bajarán y haré esto, y propone un programa de liberalización del Perú que es extraordinariamente interesante y que es lo que el Perú ha venido haciendo desde entonces. O sea, Mario perdió la elección, pero sus ideas terminaron ganando al Perú y transformando al Perú en una de las sociedades más progresistas que hoy día existe en América Latina. Lo que estamos viendo hoy día es un milagro peruano, que reduce la pobreza, que saca un capitalismo de la marginalidad. Esas son las ideas de Vargas Llosa. Pero como Vargas Llosa no iba a mentir, perdió. Perdió ante los mentirosos, que después copiaron partes del programa incluso, como Fujimori lo haría. Él relata en forma extraordinaria en El pez en el agua, esa forma de hacer política que era antipolítica, en buenas cuentas. Por ejemplo, él dice, en la educación debemos cobrar, por ejemplo, por la educación secundaria. Porque nuestro gran problema es la educación primaria. Es la base, ahí somos deficientes. ¿Por qué le vamos a dar a todos educación gratuita secundaria cuando algunos pueden pagarla, por ejemplo? No, vamos a concentrar los recursos donde hace más falta, donde más ayuda a la gente. Es que esas cosas no se dicen cuando uno es candidato, porque provocan, por supuesto, una respuesta. Se miente, se dirá otra cosa. Pero Vargas Llosa no quiso mentir y, bueno, perdió. Y todo liberal se alegra de que alguien pierda de esa manera, porque es la forma en que los liberales deben perder. Los liberales nunca pueden aceptar la forma de la mentira política o lo que se llama realpolitik, sacrificarlo todo a la política. Vargas Llosa tuvo esa experiencia, fue al infierno de la política y volvió con el honor y la decencia bien conservadas. Esta es una de las cosas más extraordinarias
de la vida de Vargas Llosa, que haya podido estar metido en ese infierno con la gente perdida, como diría Dante, y haya vuelto como un liberal íntegro, respetable, decente, como él lo es. En fin, y de ahí en adelante seguirá esta historia del literato y del liberal, las dos cosas siempre juntas. Vargas Llosa nunca ha dejado una por la otra, sino que mantiene constantemente hasta el día de hoy esa doble actividad que es central en su vida y se ha transformado por todas estas tomas de posición, por esta rebeldía ante todo poder y brutalidad, sea de derecha o de izquierda, llámese liberal o comunista, se ha conquistado una posición única en el liberalismo latinoamericano. Y frente a esa debacle, que fueron todos esos liberales que cerraron los ojos ante las dictaduras porque aplicaban políticas económicas liberales, Vargas Llosa mantuvo esa llama valiosa del liberalismo, que es la que le permite subsistir hoy día en América Latina. No solo él, por supuesto que no solo él, pero él fue la principal figura de ese liberalismo con rostro humano, que no se redujo a la economía. Vargas Llosa habla de este liberalismo económico y estos liberales económicos los llama logaritmos vivientes. Andan con sus fórmulas, sus cosas y se olvidan que lo esencial del liberalismo es la rebeldía ante toda opresión, el respeto absoluto de la integridad del ser humano. Vargas Llosa nunca olvidó eso y ese hecho es lo que le ha dado al liberalismo latinoamericano su principal figura hoy día.